Muy buenas noches, amigos. Qué maravilla volver a encontrarnos como cada lunes y jueves aquí en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer a través de las pantallas de Facebook. Estamos como @Radio Líder Online. A ver, déjenme verificar que si está corriendo bien la transmisión y yo creo que sí. Sí, por aquí estamos. Efectivamente, estamos aquí ya en vivo en Facebook. Y qué rico encontrarnos, como les decía, como cada lunes y cada jueves para conversar sobre bienestar, sobre salud emocional, sobre salud psicológica, pero sobre todo para encontrarnos con estos seres humanos que somos y que queremos estar en una vida plena, más tranquila, no que sea toda perfecta y feliz, pero sí que sea una vida bonita, que sea una vida que merezca ser vivida y una vida que merezca ser disfrutada. Como siempre, hay un grupo de personas trabajando para ustedes con muchísimo cariño aquí en la estación y en este programa. Desde la dirección general de la estación nos acompaña Joana Cárcamo. En la conducción y producción general de este programa está Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Y yo estoy siempre muy contenta de poder compartir contigo este espacio y poder crecer junto a ti, poder acompañarte. Por supuesto, le damos las gracias a nuestros amigos de Quantum Académico que nos acompañan como siempre como patrocinadores de este programa y les recordamos que ellos están trabajando con su nueva licenciatura en coaching, acá, en coaching en liderazgo transformacional. Ya empezaron las clases, así que por favor escríbanos si quieren más información y con muchísimo gusto se las vamos a compartir. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Quantum Académico por estar siempre fieles con nosotros aquí en la emisora. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a estar conversando sobre la comunicación y el bienestar. Y hoy además les traigo una sorpresa porque quiero compartirles algunos conceptos concretos que nos van a permitir aplicarlos en el día a día. Hola Edwin, muchísimas gracias por tu sintonía fiel de siempre. Gracias por estar con nosotros y por estar aquí acompañándonos a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @Radio Líder Online, tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieres hablar conmigo, si quieres hacerme un comentario, si quieres hacer una pregunta, si quieres un proceso individual, por favor escríbeme @jenniferespinosa.coach en Facebook y en Instagram, @jenniferespinosa.coach. Y si quieres ver este programa o la grabación de alguno de los anteriores, por favor acude a mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Allí los tienes todos, puedes compartirlos, puedes mirarlos las veces que quieras y si me dejas comentarios allí, también te voy a estar contestando, también voy a estar hablando contigo. Bueno, estos días han sido un poco peculiares porque ya sabes que me vengo recuperando del COVID y he estado como que reactivándome en todas las actividades que venía haciendo. Y obviamente eso también ha implicado hacer algunos cambios de rutina. Y por eso me he dado la oportunidad y el permiso de compartir contigo nuevas facetas que tal vez no hemos conversado mucho, pero que siguen estando allí y que al final siempre persiguen el mismo objetivo, que no es otro que darte herramientas y estrategias para que crezcas en tu bienestar, para que estés tranquilo, para que tengas una mejor vida, una vida más plena. Por eso hoy quise conversar contigo sobre el tema de comunicación y bienestar, porque una de las cosas que ha pasado últimamente es que ha sido difícil adaptarnos a estos cambios de estar ahora metidos en casa, de estar compartiendo siempre los mismos. Y por supuesto que la comunicación es una habilidad básica que necesitamos aún más en estos tiempos para poder sentir que estamos teniendo este bienestar y poder comunicarnos mejor con nuestras familias, con nuestros seres queridos, con nuestros jefes. Además que además de ser una habilidad básica y que se da por sentado, pareciera que comunicarnos es muy fácil. Es simplemente decir lo que pensamos o lo que opinamos y listo, no tiene mayor problema, no tiene mayor preocupación, pero resulta que el proceso de comunicarse no es sencillo. El proceso de comunicarse requiere también una serie de habilidades que no todos tenemos y que ciertamente no nos han enseñado en el colegio ni la familia a desarrollarlas hasta que hacemos alguna formación o hasta que trabajamos en algún proceso de liderazgo o cuando estamos en un proceso de acompañamiento psicológico o en coaching, pues es cuando empezamos a desarrollar esas habilidades de manera más consciente, cuando realmente las estudiamos. Pero si nosotros tuviéramos acceso a esta información de manera temprana y empezáramos a trabajarlo desde pequeños, aprendiendo a expresar nuestras emociones, aprendiendo a expresar nuestras necesidades, aprendiendo a expresar los límites que queremos poner, aprendiendo a presentar peticiones para las personas que nos rodean en nuestro entorno o incluso para nosotros mismos, pues sería muchísimo más fácil tener unas relaciones personales, sociales, familiares, incluso de trabajo,
más amables, más llevaderas, mucho más fluidas y, por supuesto, relaciones que sean más fructíferas para ambas partes. Por eso quisimos conversar contigo hoy sobre el tema de comunicación. Te decía que te traigo una sorpresa porque una de las cosas que voy a empezar a hacer a partir de ahora es que voy a empezar a compartirte aquí en el programa algunos conceptos concretos que te puedan ayudar a llevar a la práctica estos temas de los que venimos hablando aquí en el programa. Por eso voy a aprovechar aquí para mostrarte una imagen. Eh, por eso quise hablar del tema de comunicación, que es un tema relativamente sencillo, pero también porque permite que apliquemos estos elementos a distintas facetas diferentes, que además nos ayudan también a conocernos mejor, a interactuar mejor en los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos y a lograr objetivos de manera mucho más sencilla y mucho más cómoda. Estoy viendo que me estoy quedando aquí congelada. A ver, déjenme chequear. No sé si me están oyendo. Vamos a ver si aquí puedo lograr. A ver. Vamos a tratar de descongelarnos. A ver. Voy a chequear por aquí. Por favor, confírmenme si me están viendo y me están oyendo, porque yo lo que estoy monitoreando acá pareciera que estoy teniendo aquí como un... A ver, pareciera que sí. A ver, chequeamos acá. Creo que sí. Sí. Ok. Entonces, quiero compartirles este concepto que no solamente me parece muy interesante, sino que nos puede aportar muchísimo desde la mirada de la parte, digamos, de liderazgo, donde ustedes saben que también tengo cierta habilidad y que, bueno, me interesa que podamos trabajar. Vamos a ver, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí, ahora sí. Entonces, ¿de qué les quiero compartir un poquito el día de hoy algunos elementos? Sobre la comunicación efectiva y cómo podemos nosotros aprovechar este elemento de comunicación para tener un mayor nivel de bienestar en nuestra vida. Y parecer una cosa muy sencilla, pero justamente hoy que estaba conversando con un coach y con una persona que acompaño en un proceso de desarrollo personal, conversábamos sobre eso, sobre cómo a veces encontramos un hecho y cada uno de nosotros le da una interpretación diferente por su historia de vida, por el significado que le da a ese hecho o a esas palabras. Y desde ese significado o desde esa interpretación, entonces tomamos acción. ¿Qué es importante aquí? Entender que sí, ciertamente esto que hemos visto muchas veces por allí en distintos memes y además en distintas publicaciones, cada uno tenemos una interpretación diferente de los hechos. Pero ¿cómo entender esta manera de comunicarnos para, de alguna forma, desde ese entendimiento, mejorar ese proceso? Pues aquí les traigo algunos elementos que podemos trabajar en ese sentido. Lo primero es que, claro, cuando nosotros vamos a comunicar, pues evidentemente hay un quién, hay un alguien que está deseoso de compartir una información o de comunicar algún tipo de mensaje. Y ese mensaje va a ser recibido por otra persona, por otro quién. Son dos personas que tienen su propia historia y su propio contexto. Dos personas que están intentando interactuar a través de la comunicación. Y por supuesto, hay un mensaje que se envía, hay algo que se dice. Y se dice a través de un canal, se dice de manera escrita, se dice a través de un mensaje de texto, de una nota de voz, de una fotografía, de un libro, de una canción. Se puede decir estando en silencio simplemente con una mirada. Hay un canal que transmite una información. Y cuando hablamos de esto, muchas veces lo vemos solamente en contexto organizacional, académico o en contexto propiamente laboral. Pero resulta que siempre estamos comunicando, de una forma o de otra, con nuestro tono de voz, con nuestro contacto visual o la ausencia de él, con la manera en la que gesticulamos, también transmitimos información. Entonces, no necesariamente necesitamos decir algo o escribir algo, siempre estamos comunicando. Cuando sucede este proceso, pues esta persona que va a comunicar algo tiene una intención, hay una razón por la cual desea comunicar esa información o hacer ese tipo de intercambio con el medio externo, que en este caso es otra persona que está allí, pero podría ser, por ejemplo, la sociedad. ¿Y qué sucede? Que cuando ese proceso se da, esta persona que recibe ese mensaje o esa comunicación
lo recibe con unas ciertas condiciones. Es decir, la persona que emite el mensaje o quien emite el mensaje tiene la intención de lograr un determinado efecto. Quiere compartir una información, quiere recibir una información, quiere hacer un cambio, está haciendo una petición, está poniendo un límite, está compartiendo algo, quiere socializar, tiene una razón para compartir eso. Y quien recibe este mensaje, también hay unas condiciones que le rodean. Puede que ese día haya dormido bien o no haya dormido bien, o que esté preocupado, o que esté distraído, o que esté muy atento, o que esté divertido. Incluso los estados de ánimo influyen en esto. Entonces no es nada más lo que decimos, sino con qué intención y de qué manera lo recibe el otro. Y una vez que lo recibe, y una vez que hay ese intercambio, en ese proceso de intercambio hay tres elementos muy importantes que me quiero detener un poquito aquí, que intervienen en ese proceso. El primero son las habilidades de comunicación. Y aquí me voy a detener para comentarles un poco. Cuando hablamos de habilidades de comunicación, recuerdan que decíamos hace un momento que no siempre estamos conscientes de cómo comunicarnos y de cómo hacerlo mejor, sino que vamos aprendiendo a hablar y luego aprendemos a leer y escribir y pues lo hacemos de la manera en que lo hacemos. Tal vez aprendemos un poquito más de las palabras, de los conceptos, aprendemos tal vez de ortografía, de gramática, pero no necesariamente del hecho de comunicarse como tal. Entonces, cuando hablamos de habilidades de comunicación en este caso, nos estamos refiriendo a la capacidad de entender cuáles son mis habilidades de comunicación y qué tan experto o hábil soy en ese proceso de comunicación. Por ejemplo, tal vez soy muy hábil de palabra, me expreso bien, puedo manifestar mis ideas de manera clara, tengo buen vocabulario, pero tal vez la expresión de mi rostro podría no acompañar ese mensaje y yo no me he dado cuenta. Ahí hay una limitante en cuanto al proceso de comunicación y si yo no me he dado cuenta, pues tengo esa dificultad y al no conocerla no la puedo trabajar, no la puedo mejorar. Entonces, cuando hablamos de habilidades de comunicación, tiene que ver con la emisión del mensaje, pero también tiene que ver con mi capacidad para decodificar el mensaje. Un ejemplo claro de cómo funciona esto. Cuando tú te mudas de país, aquellos que somos inmigrantes, de repente, por ejemplo, en mi caso, que yo vine de Venezuela a Colombia, y inicialmente soy colombiana y primero me mudé a Venezuela, fui migrante allí y ahora regreso acá, y aunque vuelvo a mi país, sigo siendo migrante porque todas mis palabras, mis modismos, mi acento, el significado que le doy a las palabras, tiene que ver con el contexto venezolano, es distinto al contexto colombiano. Por lo tanto, para mejorar mi comunicación será importante que yo comprenda cuál es el contexto en el cual estoy ahora y qué significado se le dan a las expresiones o a las palabras que yo normalmente utilizaba en Venezuela, otro país con otro contexto y por lo tanto con otro significado. Entonces, fíjense qué importante es que para mejorar nuestra comunicación identifiquemos qué tan buenos somos comunicando, tanto elaborando el mensaje como recibiéndolo y decodificando. Adicionalmente, y regresamos aquí a nuestra laminita, están las actitudes frente al proceso de comunicación. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una petición, pero la expresión de tu rostro es seria, y tú dices, yo te pido por favor que no vuelvas a hacer eso. Fíjate que la expresión de mi rostro inmediatamente te dice que aunque estoy haciendo una petición de palabra, en realidad estoy haciendo más bien una exigencia o tal vez un reclamo. Entonces, las actitudes en el proceso de comunicación acompañan el mensaje y también podrían, de alguna manera, desdecirlo. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿cómo estás? Y yo te contesto, ay, sí, estoy muy contenta, me siento bien, estoy feliz. Pareciera que no es cierto, o en todo caso hay una incongruencia entre lo que yo te estoy diciendo, el mensaje concreto, y la expresión de mi rostro. Entonces, por eso es tan importante que tengamos claridad en que la actitud también es parte del proceso de comunicación y acompaña el mensaje y le da contundencia o le puede generar también debilidad al mensaje cuando hay incongruencia, es decir, cuando mi actitud y mi comportamiento no verbal pues no está de acuerdo a lo que está expresando el mensaje. Y por último tenemos el nivel de conocimiento, que tiene que ver con cuánto yo conozco sobre el proceso de comunicación y qué nivel de
habilidad he desarrollado en ese proceso. Entonces, habilidades de comunicación, cuán capaz soy de transmitir de manera efectiva los mensajes y recibirlos. Las actitudes que acompañan el mensaje en el momento en que recibo o en el momento en que envío el mensaje y el nivel de conocimiento sobre cómo funciona el proceso de la comunicación y de qué manera yo puedo hacer más expedito el mío, de qué manera lo puedo hacer mejor. Entonces, por supuesto que así como quien emite el mensaje tiene estos elementos, quien lo recibe también y por supuesto le afecta. Finalmente, cuando hay un proceso de comunicación, esta persona que está aquí del lado izquierdo de sus pantallas, pues nos va a dar una información. Lo va a hacer a través de un canal y el otro lo va a recibir. Y producto de esa comunicación se va a producir un efecto. Se supone que de manera teórica, yo cuando voy a preparar mi proceso de comunicación, como tengo una intención con eso que voy a comunicar, entonces he procurado que la manera en que lo estoy comunicando ese mensaje genere un efecto determinado. Es decir, que las intenciones y los efectos están muy cercanos, en teoría. Pero ¿qué sucede? Como aquí hay un elemento personal de quien recibe el mensaje, que son las condiciones en las cuales él está, puede que no necesariamente se logre el efecto que yo tenía previsto cuando pensé en la intención de elaborar ese mensaje, en la intención de transmitir esa información, en esa corrección de comportamiento o en esa manera de expresar mi inquietud o mi alegría. Finalmente, tenemos el elemento del sistema sociocultural. Y esto tiene que ver con la acepción de las palabras, es decir, el significado que le damos. Tiene que ver también con los usos y costumbres y finalmente tiene que ver con los usos socialmente aceptados. Esto cambia para cada pareja, para cada familia, para cada grupo social, llámese país, llámese ciudad, llámese incluso zona geográfica. Por ejemplo, en Bogotá se dice que hay muchísimo trancón cuando hay mucho tráfico y de repente está detenido en un lugar. Eso se llama trancón en Bogotá. Pero aquí en Medellín no se llama trancón, le dicen taco. Este es un claro ejemplo como dos palabras que podrían tener distintos significados en un contexto, en una ciudad que tiene un uso, una costumbre, se le da un significado y en otra tiene otro. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida en que tú identificas estos elementos, así de manera sencillita como yo te lo estoy explicando ahorita, tú puedes mejorar tu comunicación y elevar tu nivel de bienestar al comunicarte mejor con las personas que están a tu alrededor, con tus jefes, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con las personas que están en tu entorno. ¿Qué es importante aquí? Aparte de conocer el sistema, que empieces a identificar en cada uno de estos elementos cómo estás y qué habilidades tienes, qué te falta, cómo lo puedes hacer mejor, de qué manera tú puedes considerar incorporar elementos nuevos para que entonces funcione mejor tu proceso de comunicación, seas más efectivo y puedas comunicarte mejor e interactuar mejor con las personas que están a tu alrededor. ¿Por qué esto es tan importante y por qué la gente habla comunicación, comunicación? Todo el mundo dice que tenemos problemas de comunicación. Porque resulta que al no considerar estos elementos que te expliqué ahorita de manera sencilla, pues se nos hace difícil comprendernos los unos con los otros. Y además, como hay un proceso de interpretación, como lo que te acabo de contar ahorita de taco y de trancón, por ejemplo, una persona en Venezuela se dice cuando alguien está trancado, significa que tiene estreñimiento, que no ha podido ir al baño. Entonces, imagínate si tú dijeras la palabra trancón refiriéndote al tráfico, en Venezuela la gente no te va a entender. Y posiblemente, a pesar de que tú consideres que el mensaje está claro, está bien elaborado, se va a entender, pues resulta que el contexto, que es distinto al que tú conoces, le da un significado diferente y por lo tanto el mensaje no llega. ¿Qué es importante aquí? Que tú identifiques, mira, sí, es que en este contexto el significado que yo quiero traducir o que quiero expresar se dice con esta palabra. O a esta palabra que yo le daba tal significado, aquí se le da otra. Esto parece algo muy sencillo y como muy obvio, como una cosa muy básica que se sabría que cualquier persona podría comprender y que cualquier persona podría manejar. Claro, yo te estoy poniendo aquí un ejemplo muy fácil de ver, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos hablando de las relaciones de pareja? Les voy a contar una anécdota de una persona que me compartió
puede mostrar muy bien de qué va. Esta es una pareja a la que a él le encanta el mango, le fascina el mango, pero a ella no le gusta. No le gusta ni siquiera el olor, el aroma, no le agrada, ni le agrada tener que prepararlo, ni nada. Como son esposos y se quieren mucho, entonces ocasionalmente ella hace el esfuerzo de comprar mangos en su casa, ¿ok? Y pelarlos, picarlos, prepararlos para hacerle una ensalada de frutas al esposo. Pero es algo que realmente ella hace como una muestra de cariño hacia él, porque realmente a ella no le agrada esa fruta, no le agrada el olor. Y esto es una cosa real, esto es una cosa de verdad. ¿Qué pasa cuando ella hace este gesto de ir al mercado, comprar la fruta, pelarla, prepararla y servírsela? Y él de repente no le dice, ay, mi amor, gracias, yo sé que no te gusta mucho, gracias por consentirme, o simplemente gracias por consentirme. Y eso era lo que ella estaba esperando. Resulta que ahí hay una comunicación, ahí hay un proceso en el cual ella está expresando desde su punto de vista, con su historia, con sus habilidades, con sus conocimientos, un gesto de amor. Pero si la otra persona lo ve como algo normal y tal vez no le parece que, pues, que tanto es comprar un mango, que tanto es picar un mango, que tanto es servir un mango, no es nada. Cuando no le damos el mismo valor a las cosas, entonces empiezan a generarse estos problemas de comunicación. Porque resulta que yo estoy haciendo el esfuerzo de hacerte algo que a mí no me agrada y lo hago por ti porque te quiero, una manera de atenderte, y tú del otro lado no lo valoras. Esa es una versión de los hechos. Y del otro lado, él puede pensar, pero es que es algo muy sencillo, ¿por qué es tan complicado hacer esto? Entonces fíjate cómo ese pequeño detalle de darle un significado a un hecho concreto puede hacer que toda la relación entre en tensión y que se cree algún conflicto. Ahora, esto es algo muy sencillo. No pasa nada si nadie se come el mango o si no se compra mango o si simplemente después te digo, oye, no me dijiste nada por el mango. Se resuelve fácil. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos que tomar la decisión de mudarnos de casa? ¿Qué pasa cuando vamos a tomar la decisión de cambiar de empleo? ¿Qué pasa cuando vamos a tomar la decisión de comprar algo que implique un gasto elevado, como por ejemplo un carro o una casa? Esas pequeñas diferencias en la comunicación, esas limitaciones hacen difícil la toma de decisiones, hacen difícil el comprender el punto de vista del otro. Y ahí es donde viene justamente el tema de la comunicación y el bienestar. En la medida en que yo soy capaz de acercarme al otro y decirle, oye, no te entiendo, déjame comprender, si yo me quedo un poquito con este esquema que conversamos ahorita y me pongo a pensar, ok, ¿en qué condición está recibiendo esta persona esto que yo le estoy diciendo? Tal vez estaba cansado, tal vez no me entendió, tal vez no me escuchó. En la medida en que yo hago ese proceso de revisión, digo, bueno, déjame tratar de acercarme de otra manera o déjame plantearlo de otra forma. ¿O qué pasaría si me acerco al otro y le digo, mira, sabes, yo hice esto y veo que tú no le prestaste mucha atención? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Cuando lo hago como una pregunta, como una consulta para tratar de entender en qué posición estaba la otra persona cuando recibió ese mensaje o esa acción, y lo hago realmente desde el respeto y desde la tranquilidad, pues va a ser mucho más fácil que lleguemos a un acuerdo y que nos podamos comprender. Pero si yo me lo tomo como algo personal, eso nos pasa mucho a hombres y a mujeres. A las mujeres nos pasa mucho con que no nos quieren o no nos toman en cuenta o no nos pusieron atención o tal vez hay alguien más. A los hombres les pasa más con el tema del poder. Y esto lo digo como una generalización, no es que en todos los casos es así, pero con cierta frecuencia pasa eso, que de repente, por ejemplo, cuando se están tomando decisiones en el trabajo, ¿por qué no me están tomando en cuenta mi opinión para el proyecto en el que estoy participando, por ejemplo? ¿O por qué mi jefe está tomando esta decisión y no otra? ¿Por qué la propuesta que yo estoy haciendo no la están tomando en cuenta? Todos esos metamensajes nos están llegando, nos están diciendo algo. Nos están diciendo si somos importantes, si somos tomados en cuenta, si somos valorados. Pero al final son todas interpretaciones de un hecho que es objetivo. Por ejemplo, no aprobaron tu propuesta para el proyecto que habías presentado, hablando en el terreno de lo laboral. O, por ejemplo, no te dieron ese ascenso que estabas buscando. Tú puedes interpretarlo como que, bueno, es que me falta aprender algo más, o podrías pensar es que mi jefe no me quiere dar la oportunidad, o podrías pensar
Bueno, es que no sé qué pasó y quedarte con la duda y empezar a cuestionarte si tú eres técnicamente competente para ocupar esa posición. Pero en esa medida en que tú eres capaz de crear esas posibles explicaciones, pues también podrías invertir algo de esa energía en preguntar, en hablar de manera franca, de manera honesta, de manera asertiva sobre lo que te preocupa, sobre lo que te inquieta y de esa manera aclarar tus dudas, bajar un poco la ansiedad, porque cuando entramos en estos procesos de inquietud y de estrés tan fuertes que algunas veces nos afectan, cuando nuestra mente empieza a volar y a tratar de dar explicación de algo que no comprendemos, pero que sabemos que está sucediendo, y casi siempre se nos ocurre pensar la peor opción, casi siempre se nos ocurre pensar lo que está mal, lo que no funciona, se nos ocurre pensar que es que no somos suficientemente buenos, pero podrían haber otras razones para que esto pasara. Podrían haber otras razones, otras explicaciones que no necesariamente hemos pensado, pero que pueden ser ciertas, pueden ser reales. Entonces, mi invitación es primero a que hagas un proceso de revisión, pero calmado, un proceso de revisión desde la serenidad, desde el pensar, ok, estoy frente a esta situación, ¿qué puede estar sucediendo? ¿Cuál puede ser la razón de que esto esté sucediendo en este momento? Y pensar en varias alternativas, no quedarnos con una sola, sino pensar, bueno, mira, podría ser opción A, podría ser opción B, podría ser opción C. No necesariamente es algo que sea malo para nosotros, puede ser la oportunidad también de descubrir nuevas maneras de entender, nuevas maneras de comprender. Y con esta reflexión yo los quiero dejar en compañía de la cuña de nuestros amigos de Quantum Académico y ya regresamos aquí en Gotas de Bienestar. Soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico en convenio con Cela International University ofrecemos la primera licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional en Iberoamérica. Cela International University o Centro de Estudios Latinoamérica es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Cost, de origen latino, para toda Iberoamérica, con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en toda Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores, más avanzadas tecnologías y disciplinas del potencial humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta, te esperamos. Muy bien, así que ya sabemos que nuestros amigos de Quantum Académico ya empezaron las clases y está buenísima la licenciatura de Liderazgo en Coaching Transformacional. La recomiendo porque sé que varias de mis compañeras de la radio la están tomando y me han dado los mejores comentarios. Así que si quieren más información, por favor escríbanos a los comentarios aquí en el chat y con muchísimo gusto les vamos a dar más información al respecto para que ustedes aprovechen y hagan del coaching su profesión. Bueno, y hablando de comunicación, este es un tema que a veces puede resultar incluso hasta cansón, hasta fastidioso de tanto que lo hablamos. Pero es que finalmente nadie nos ha explicado de una manera clara y llana para todos por igual cómo es importante este proceso en nuestra vida y cómo nos puede ayudar a alcanzar objetivos o cómo nos puede limitar. Solemos pensar y hablar de, bueno, pero es que se expresa bien, se expresa mal, y lo vemos dentro del ámbito académico. Pero no nos damos cuenta que la comunicación es una habilidad tan básica y tan necesaria que es transversal a todas las áreas de nuestra vida. O sea, funciona para todas las áreas de nuestra vida, que necesitamos trabajar en ella. No importa si tú eres ama de casa, no importa si eres docente, no importa si eres ingeniero, no importa si eres arquitecto, no importa si eres doctora, no importa si eres científico. Necesitas obligatoriamente para poder interactuar con tu medio ambiente tener habilidades de comunicación que te permitan establecer tus ideas, tus puntos de vista, compartir, aprender. Muchísimas gracias por esos corazoncitos que nos regalan y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Líder Online. Entonces, en la medida en que tú te dedicas como parte de tu proceso de desarrollo personal, como parte de tu proceso de crecimiento, incluso como parte de tu proceso de madurez en la vida y tu madurez profesional,
En la medida en que tú te dedicas a desarrollar más tus habilidades, no solamente te comunicas más y mejor, sino que estás más en bienestar porque eres capaz, primero, de expresar tus ideas y plantear las opciones que tienes o los planteamientos que tienes frente a las distintas situaciones en lo personal y en lo laboral. Pero es que además eres capaz de establecer límites cuando es necesario, hacerlo además de manera asertiva y respetuosa con el otro. Incluso eres capaz también de autoevaluarte de una manera más amable. Una de las cosas que nos pasa mucho, y yo lo trabajo muchísimo en mis sesiones de coaching, es que las personas no nos tratamos con compasión. Nos decimos, Jenny, ¿por qué hiciste esto? Lo hiciste mal. Nos criticamos mucho, nos damos muy duro. Y ciertamente hay cosas que podemos mejorar. Hay siempre áreas en las que podemos estar mejor o desarrollar más habilidad o aprender o madurar un poco más. Eso es cierto. Pero el proceso de comunicación es tan importante y tan vital que incluso la manera en que te hablas a ti mismo es importante y determina en muy buena medida tu nivel de salud emocional y psicológica. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú tienes un lenguaje más respetuoso y más amable contigo, también tienes la capacidad de interactuar de esa misma manera con otros y de comprender que tus procesos requieren un tiempo. Eso te ayuda a bajar la ansiedad, te ayuda a bajar el estrés, te protege contra la depresión, incluso contra enfermedades físicas, porque cuando estás triste, estás deprimido o estás estresado, también hay una manifestación física en tu cuerpo de ese malestar. Entonces, como podemos ver, es demasiado importante que tú dediques un tiempo, y no te digo que, por ejemplo, de los 10 a los 15 años o que te digo de los 25 a los 35. No, no. Me refiero a que en tu vida, todos los días, es bueno que dediques un tiempo, un espacio a conectarte contigo, a comprender cómo está tu proceso de comunicación y a ver cómo te sientes contigo mismo, a analizarte, a observarte y a darte cuenta cómo te estás hablando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pensaras, ay, qué bruta soy, no hice tal cosa? O ay, ¿cómo se me ocurrió? ¿En qué estaba pensando? Es que definitivamente soy un animal. Esa es una manera muy agresiva y muy fuerte de hablarte a ti mismo. ¿Qué pasaría si en lugar de eso, por ejemplo, pensaras, ah, se me pasó, voy a estar más pendiente la próxima vez? O sabes que, como se me olvida con mucha frecuencia, déjame anotarlo aquí en este papelito, o déjame ponerme una alarma en el celular, o déjame animarme a, no sé, pedirle ayuda a esta persona que yo sé que sabe más de esto para que me oriente. Esa es una manera no solamente mucho más respetuosa y más amable, sino más agradable de poder trabajar. Y por eso te digo, y por eso lo hablamos aquí en el programa de radio, que es tan importante que nosotros podamos tener estos momentos de compañía con nosotros mismos y de mirarnos y de encontrarnos con nosotros mismos, mirarnos a la cara, darnos cuenta de cuáles son las cosas malas. Sí, está bien, las cosas que no nos gustan, las que queremos mejorar. Ok, eso funciona, es bueno que tengas ese conocimiento de ti mismo, pero ojo que eso no es lo único. También hay cosas muy buenas que tienes. También hay momentos en los cuales eres compasivo, hay momentos en los cuales eres amable, hay momentos en los cuales brindas una palabra de aliento o en los cuales tienes un momento de dulzura, de cualidad o de genialidad en lo que haces. Entonces, importante tener, ahí creo que me quedé congelada, déjenme chequear aquí, importante tener estos momentos de conexión con nosotros mismos y de encontrar que sí realmente estamos en este proceso de crecimiento. Por eso, como comunicadora y como persona que está en este proceso también de constante crecimiento, porque no te creas, el hecho de que yo sea coach y que esté preparada en algunas cosas no quiere decir que igual que tú, yo también enfrento retos todos los días, de cosas que quisiera mejorar, de cosas que me agradan, cosas que no. Y siempre estoy tratando de ver qué hace el otro que me gusta, que yo puedo aprender de él y puedo copiarlo, puedo emularlo, puedo imitarlo y de esa manera también aprender. Lo mismo nos pasa a todos por igual. En el momento en que nosotros hacemos este proceso de observación, nos identificamos, nos damos el permiso y empezamos a comunicarnos con amabilidad, con cordialidad, con respeto por nosotros mismos, empieza también a cambiar la manera como nos sentimos en nuestra vida y nuestra habilidad de comunicarnos con otros de esa manera respetuosa, amable, compasiva, también se va a desarrollar aún más. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en las personas que tenemos subalternos o en las personas que tenemos niños.
en una posición de liderazgo o de jefatura de cualquier tipo, llámese gerencia, coordinador, lo que sea, la posición que tú tengas, supervisor, las personas que tienes a tu cargo de alguna manera se ven influidas por lo que tú le dices y la manera como tú comunicas. Entonces, eso puede incluso llegar a desarrollar a una persona a su máximo potencial o puede llevar a una persona a una depresión o la puede llevar a un momento de dificultad o de tensión. Entonces, importante que podamos no solamente reconocer estas habilidades, sino empezar a evaluarnos cómo lo estamos haciendo y sobre eso ir mejorando. Y cuando hablamos de la familia, pues aún más. Sabemos, porque en esta era está como muy presente y por algo a los millennials les llaman la generación de cristal, que no a todos les gusta, pero es una manera de comprender que esta generación es más sensible, sobre todo a la parte emocional, de lo que lo fue la generación anterior, la generación X, porque tienen vivencias diferentes, vivencias etarias distintas, y eso está bien. El asunto es cómo yo puedo, a la luz de ese entendimiento, ser una mejor versión de mí, un mejor padre, una mejor madre, o cómo puedo acompañar de mejor manera a mis hijos o a mis alumnos o a mis primos o a estas personas que están a mi alrededor que de alguna manera ven en mí un modelo a seguir. No porque seamos perfectos, no porque lo hagamos siempre bien, sino porque somos más grandes y al ser más adultos, tener más edad, pues evidentemente somos referentes de las personas que están a nuestro alrededor. Pero especialmente en el caso de los niños, es muy importante que tengamos la posibilidad de darnos este permiso para poder compartir con ellos, no solamente desde el crecimiento, pues desde el momento en el que empezamos a conversar con ellos y a desarrollar la comunicación, sino que además es importante que les ayudemos a comprender de qué manera lo pueden hacer mejor. No te hablo solamente de la adquisición del lenguaje, aprender a decir papá, mamá, todas esas cosas, no. Te hablo desde el punto de vista de que sean capaces de decodificar el mensaje y decodificarlo bien también. Aprender a expresar sus emociones, sus sentimientos. También aprender a poner límites. El hecho de que sean niños pequeños o que sean adolescentes o adultos jóvenes no quiere decir que no tienen la posibilidad de poner límites. Quiere decir que están viviendo momentos de vida diferentes y sus maneras y necesidades también van a ser diferentes. Entonces, posiblemente una de las cosas que pasa mucho en esta generación ahorita es que tenemos mucha conciencia de cuán importante es no lastimar al otro con nuestras palabras o nuestros gestos o nuestros mensajes, ¿sí? Tenemos mucha conciencia de eso, pero no tenemos conciencia de cómo hacerlo. No queremos hacer daño, no queremos herir, queremos ser asertivos, pero entonces a veces nos vamos al otro extremo y entonces somos hipersensibles para poder expresar. Esa es una de las cosas que nos está pasando mucho y eso también nos ha generado malestar. Por eso el tema de hoy, la comunicación y el bienestar para nuestra vida. Es demasiado significativo el tema como para que no lo tratemos aquí en el programa. Les recuerdo que estamos escuchando Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Estamos a través de las pantallas de Radio Líder, @Radio Líder Online en Facebook y en Instagram también si nos quieren seguir. Toquen la campanita, suscríbanse para que cada vez que salga un programa ustedes puedan escucharlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por su compañía. Si quieren hablar conmigo, si quieren ver una grabación del programa, si necesitan algo, por favor escríbanme @jenniferespinosa.coach tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieren ver la grabación de este programa o de cualquiera de los anteriores, por favor vayan a mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach en YouTube. Bueno, y les decía que la importancia capital de la comunicación viene dada porque precisamente siendo seres sociales, siendo personas, a ver, somos una especie que necesita estar en constante socialización, en constante contacto con el otro. Y la manera en la que nos estamos poniendo en contacto con el otro pasa necesariamente por la comunicación. De ideas, de sentimientos, de necesidades, de sueños, de ideas. Entonces es muy importante que tengas la oportunidad de identificar cuáles son tus habilidades de comunicación y trabajes en ellas. ¿No sabes cómo hacerlo? Bueno, no hay problema. Escríbeme y yo te puedo dar unas orientaciones sin ningún problema. ¿Cuál es la máxima aquí? Seguir procurando hacerlo mejor. Cada vez, cada día, en cada momento. Porque eso te va a permitir crecer.
y te va a permitir además aprender a identificar tus avances, cómo lo estoy haciendo mejor, de qué manera puedo aprender algo más, de quién puedo aprender algo más. No damos mucha importancia a este proceso de formación y lo vemos más bien como, bueno, esos cursos que nos dan en la empresa, que son súper aburridos o que no nos gustan, pero resulta que ahí también hay la oportunidad de que tú aprendas y desarrolles. Puede que te parezca que es un tema muy trillado, pero en realidad cuando empiezas a conversar sobre él y cuando empiezas a entender con elementos concretos como estos que te compartí hoy, te das cuenta que es un proceso complejo, pero es un proceso bonito en el que puedes no solamente expresar muchísimas cosas, sino del que también puedes aprender para leer a la otra persona, para comprender mejor su punto de vista, para saber cuando algo le agrada, cuando algo le interesa, cuando algo le gusta, cuando algo le parece complicado. Eso te va a ayudar en todas tus relaciones, en tus hijos en el momento en que establezcas algún tipo de conversación, en el momento en que tú estés con ellos de repente, no sé, ayudándoles en algo, cuando lleguen a ti a pedirte una orientación. Para eso te va a servir y te va a servir también muchísimo en las relaciones de trabajo y en las relaciones de pareja. Qué bonito sería y cuánta mejora podríamos tener en nuestras relaciones de pareja si nosotros nos dedicáramos un poco a mejorar esas habilidades de comunicación y a comprender que realmente en este proceso tenemos muchísimo que podemos aportar y que podemos darle al otro. Solamente mejorando este proceso, estoy segura que nosotros podríamos encontrar muchísima más conexión con la otra persona en términos de pareja. Imagínate si esto lo extrapolamos a la familia, si esto lo extrapolamos a la sociedad, si esto lo llevamos a los países. Hasta guerras se podrían evitar si nosotros tuviéramos mayores habilidades. Evidentemente hay muchos intereses de por medio, está claro, pero en la medida en que nosotros empezamos a mejorar nuestras habilidades de comunicación, también somos capaces de interactuar mejor con las otras personas, de comprender mejor sus puntos de vista y eso también permite que seamos más abiertos, que podamos expresar nuestras necesidades, poner los límites que sean necesarios, agradecer cuando así lo sintamos. Pero hoy en día como que nos cuesta un poquito. Por eso la invitación es a que ustedes se tomen un ratico para revisar su comunicación, para ver cómo lo están haciendo y si es posible, acompáñense con alguien que los ayude a ver más allá de la teoría cómo se ve esto en la vida real cuando tú estás compartiendo con alguien, cuando estás conversando con alguien o cuando estás expresando una opinión. No hay nada más poderoso ni más enriquecedor que te veas a ti mismo y que puedas tú mismo, por tus propios ojos, a través de tu propio criterio, identificar esas áreas en las que quieres mejorar o darte cuenta de lo que estás transmitiendo en un momento determinado. Ese gesto que haces o ese tono de voz que utilizas, qué está diciendo de ti, cómo acompaña tu mensaje o cómo va en contra de tu mensaje. Cuando tengas eso claro, estoy segura que vas a ser un comunicador mucho más efectivo y que vas a sentir muchísimo más bienestar porque vas a ser capaz de conectarte con otros, de entender mejor sus necesidades y también de expresar de manera más clara y más asertiva las tuyas. Así que esa es la invitación. Revisemos nuestra comunicación, hagámoslo mejor, tengamos una vida bonita que merezca ser vivida. Bueno, y así vamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gotas de Bienestar Radio a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Recuerda suscribirte, por favor, dale a la campanita para que siempre que tengamos un programa nuevo, pues te llegue la información. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que yo soy Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Y si quieres hablar conmigo, si quieres mandarme un mensaje, por favor, escríbeme @jenniferespinosa.coach en Facebook y en Instagram. Y si quieres ver la grabación de este programa o de cualquiera de los anteriores de esta temporada o de la temporada pasada, por favor, ve a mi canal de YouTube, jenniferespinosa.coach. Allí estaré para compartir contigo y responder todas tus dudas y comentarios. Te recuerdo que como siempre estuvimos trabajando bajo la dirección de Joana Cárcamo y en la producción y conducción de este programa, Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Te veo la semana que viene. Que tengas un lindo fin de semana y los espero el domingo que tenemos por aquí varias sorpresas. Chao, chao.